The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, Riviera Girls. Perfecto, se lo agradezco entonces con respecto a la doble imagen, la confirmación. Mi nombre es Renato Campos y bienvenido a un nuevo Closing Bell de GH Trading. En esta oportunidad vamos a comenzar el cierre de esta semana con el dólar a nivel internacional, un dólar en donde nos pasamos a revisar otra plantilla que a nivel mensual tiende a cerrar una vela de indecisión, una vela que no tiene gran recorrido bajista, pero podíamos apreciar durante gran parte del mes que presentaba un movimiento alcista muy interesante, como también el movimiento o la intención bajista durante las últimas semanas que experimentaba el dólar a nivel internacional. Esto nos deja con un cierre mensual no tan prominente, no tan sugerente, sino que de alguna u otra forma sugiriendo algunos escenarios, pero aún teniendo en cuenta que la situación que experimenta el dólar en un escenario de recuperación a lo largo de los últimos meses y propiamente tal los últimos 2 a 3 años, comenzamos a ver entonces un potencial movimiento alcista del dólar que va en un movimiento de tipo zigzag. Un movimiento de tipo zigzag que a lo mejor podría durar un poco más de lo que nosotros teníamos estimado, ya que algunas de las proyecciones que estuvimos comentando en los últimos seminarios era ver una caída, luego el rechazo que se presentaban durante el mes de diciembre, ver una caída mucho más agresiva hacia la media móvil exponencial de 50 periodos que viene ofreciéndole que le podría haber ofrecido un soporte al precio o de forma inmediata venir a buscar la línea de tendencia que dibuja el dólar a nivel internacional en el largo plazo. Y esto significa entonces descensos mucho más importantes, también considerando la secuencia de máximos y mínimos decrecientes que el dólar dibuja a lo largo del tiempo, y eso pudiese significar también un retroceso importante. Ahora, vámonos a lo inmediato, que es también lo que nos interesa. El cierre mensual del dólar a nivel internacional, como sugiere y al mismo tiempo no sugiere, comienza a desacelerar el descenso que presentó durante el mes de diciembre. Las noticias importantes de esta semana se vieron involucradas o bien se vieron consideradas con los comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, o bien la decisión por mantener su tasa de interés, algo que finalmente se descontaba en un 100%, pero los temores o bien este tono dovish que alcanza el presidente Jerome Powell, un tono la verdad que comienza a preocupar un poco el mercado, sobre todo por la desaceleración que también viene experimentando durante los últimos trimestres y los temores que existen durante este año 2019. Sobre todo si es que no se logra un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, si Inglaterra no tiene un acuerdo con la Unión Europea para la salida del Brexit a finales de marzo de este año 2019, y así como también algunas situaciones económicas que sigue experimentando la banca italiana y otra seguidilla de eventos macroeconómicos y políticos, como también lo hemos revisado durante los últimos días en Venezuela. No es tan importante lo de Venezuela como para tener una sensación a nivel del mercado, pero sí obviamente es algo que puede traer un poco de bulla al mercado del petróleo significativamente. Ahora, ¿cuál es la primera visión de todo esto? Ustedes saben que mi opinión particular es ver un escenario bajista para el dólar, pero esta vela de indecisión que nos deja el mes de enero comienza a tener un sesgo potencialmente alcista, no tan solo por la vela de indecisión del mes de enero, sino que por el cierre semanal que nos viene a mostrar, y aquí lo vamos a pasar a mirar en otra plantilla, un cierre semanal que respeta nuevamente niveles de soporte y niveles tendenciales. Finalmente, el precio alcanza la media móvil exponencial de 50 periodos nuevamente, la utiliza como soporte y vemos un rechazo del precio durante las últimas jornadas de transacción. Eso es entonces lo que uno podría especular a que el mercado podría desarrollar el zigzag habitual alcista, que uno podría estar buscando entonces un nuevo máximo en la cotización del dólar a nivel internacional. Pero, ¿cuál es la duda de este nuevo máximo que el dólar pueda venir a trazar? Simplemente señales como la que nosotros revisábamos la semana pasada, una vela de contracción, y lo comentábamos también en el Watchlist Premium que tienen acceso a nuestros usuarios de forma privada todos los martes a las 9:30 de la mañana, en donde esta vela es la que finalmente rechaza zonas de máximo, niveles obviamente Fibonacci que son importantes, el 50%, zonas del 61.8, e invalida todo el movimiento alcista.
Por lo tanto, encontramos un escenario de resistencia importante en torno a estos niveles, pero también encontramos una zona de soporte importante en torno a esta zona. Por lo tanto, esto quiere decir que el mercado parece comenzar a lateralizar en el corto y mediano plazo. Y esa lateralización, por supuesto, nos parece que va de cara o va de lleno a ir conociendo la evolución del mercado durante este primer trimestre y por supuesto las negociaciones que van en curso. Lo decíamos ya, relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el Brexit puntualmente y por supuesto las cifras macroeconómicas que se vengan presentando. Al revisar ahora estas velas de rechazos de zonas de mínimo, eso es lo que sugiere un potencial rebote en el precio, podemos también identificar que el mercado ha venido a buscar algunas señales como la siguiente, que incluso nosotros hemos hecho algunos cambios en este ajuste o en esta dirección que el mercado ha tomado. Podríamos tomarlo por acá, vamos a considerar por acá. Y lo que en definitiva el precio, nosotros lo podemos comenzar a considerar, es que el mercado comienza a presentar un desarrollo alcista, consecuencias de mínimos que son potencialmente crecientes y máximos que son, ya lo hemos visto, que son crecientes. O sea que estaríamos en una fase potencialmente de recuperación, pero una fase de recuperación que sin duda va a tener signos de goteo o bien signos de caída reiterada, sobre todo por la vela de indecisión que viene a presentar el día de hoy. Cada vez que aparece una vela como esta, tras una vela alcista, pone en duda el movimiento anterior. Y obviamente si nosotros ponemos en contexto qué es lo que viene ocurriendo, velas bajistas de forma prominente en reiteradas ocasiones, podríamos entonces entender que el mercado debería seguir buscando una sensación bajista. Por lo tanto, es donde líneas de tendencia que se pueden poner a prueba. Si es que efectivamente se llega a respetar esta señal, podríamos ver entonces un escenario de recuperación. ¿Cómo entender esto finalmente? Si es que puede ser un escenario de recuperación para el dólar, al menos hacia estos niveles, que son los últimos máximos que el mercado viene a rechazar, toda esta zona finalmente. Al revisar, por supuesto, gráficos de menor temporalidad, que es lo que viene haciendo el dólar a nivel internacional en gráficos, por ejemplo, de 4 horas. Fíjense, si nosotros medimos con un Fibonacci, vamos a poder encontrar que el impulso que se vive el día de ayer, el día jueves, lo voy a marcar en verde, el impulso del jueves, viene a presentar un retroceso que es marcado en el 50% como una zona de soporte, y luego de eso la intención alcista es rechazada también en esta zona de máximos. O sea, los mismos máximos antes alcanzados actúan como resistencia para el precio. Entonces esto quiere decir que el mercado posiblemente va a estar buscando algún patrón de consolidación, ya sea para venir a buscar un impulso alcista interesante o no sé si interesante o no o agresivo, pero sí de alguna u otra forma acumular un poco de fuerza para subir, o si no simplemente comenzar a agotar el último impulso alcista y venir a buscar la caída que nosotros veníamos comentando. Y eso es lo que uno puede estar revisando en gráficos de menor temporalidad. Qué es lo que viene a ocurrir con el precio, cómo se viene a comportar con la media móvil exponencial y así diversas situaciones que el mercado nos podría presentar, como por ejemplo situaciones en donde a corto plazo podríamos estar esperando este tipo de situaciones bajistas. Obviamente falta un periodo o bien movimiento o bien un desarrollo, una madurez de esta estructura como para entender cuál es realmente el movimiento que nosotros podríamos estar estimando o no. Fíjense que el mercado se desacelera o bien este escenario de desaceleración a corto plazo es por una zona de soportes anteriores que son los siguientes mínimos, ese mínimo que fueron soportes para el precio. Ahí soporte, y actualmente comienzan a actuar como resistencia para el precio. Por lo tanto, es un punto pivote que el mercado viene a considerar. Rupturas por sobre esta zona es la que nosotros consideraríamos para estar buscando nuevos máximos, al menos hacia los máximos anteriores, y por supuesto continuar con el camino alcista que nosotros veníamos comentando en una eventualidad. Es por eso, y así es como se puede construir una idea. Por el minuto nos falta mucho desarrollo, pero si entendemos cuál es la estructura, al menos hay una posibilidad en mediano plazo o bien a nivel de gráfico semanal o a nivel de gráfico diario de una potencial recuperación del dólar, y es por eso que hay que tener mucha cautela con seguir operando en contra del dólar. Posiblemente se siga debilitando el dólar y eso es lo que podría, por ejemplo, darle cabida al dólar americano frente al dólar canadiense a que este siga buscando un descenso de unos 40 pips más, que era la extensión que finalmente nosotros veníamos a buscar y lo comentábamos en el chat de traders que los usuarios premium tienen, un descenso que prácticamente ya se completa, un descenso de unos 40 pips que se completa
y que viene a buscar entonces una caída bastante agresiva hacia mínimos y máximos anteriores, como ustedes pueden ver en el gráfico. De hecho, fíjense, alcanza ya, ahí se pueden apreciar los mínimos anteriores que viene alcanzando, en otras partes del tiempo también zonas de pivote, por lo tanto hay que estar muy atento a un escenario potencial de rebote, sobre todo por lo siguiente, fíjense, porque el RSI muestra divergencias con respecto a la evolución del precio. Fíjense estos mínimos con respecto a los mínimos que viene registrando durante las últimas horas. Son decrecientes y son divergentes con respecto al movimiento del precio. Y eso es lo que nos indica un potencial movimiento alcista. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tengamos que estar comprando, pero sin duda que hay que estar muy atentos a esta potencial evolución que el mercado nos está mostrando y obviamente un potencial movimiento alcista para estar ya sacando nuestras posiciones en corto que mantenemos hacia la zona de los 1.29 aproximadamente en el dólar americano frente al dólar canadiense. Estructuras bajistas que se vienen desarrollando, fíjense, vamos acá a marcar la pauta, vamos a ver si es que también existe un canal bajista que podamos interpretar. La verdad que no hay nada estructurado como lo podríamos nosotros considerar, sí tendencias bajistas, máximos, mínimos decrecientes, que podríamos ir comparando también con el RSI, que viene siendo bajista, como ustedes pueden ver, y así es como vamos todavía dándole sustento a una caída mucho mayor para la cotización del dólar americano frente al dólar canadiense. En el caso, por ejemplo, del euro dólar a nivel mensual, el cierre es muy interesante, vamos a mirarlo a continuación. El cierre es un cierre de indecisión. Fíjense lo que ocurre, un cierre de indecisión luego de la vela de intención alcista. Vamos aquí a hacerle un zoom, no tanto para que podamos ver un poco de historia. Fíjense lo que ocurre. Vamos a ir marcando los máximos y mínimos anteriores. Fíjense, zonas de máximo, toda esta franja en azul, en celeste, es zonas obviamente pivote para el precio. Fíjense los últimos máximos que se han desarrollado, máximos, que se frenan en torno a esta zona. Por lo tanto, una zona de resistencia, zona de soporte, zona de consolidación en el mediano plazo. Pero lo interesante a mirar es que luego de la vela alcista que se mostró el mes de diciembre, que era la siguiente, la voy a marcar acá, la vela alcista que se muestra el mes de diciembre, es frenada su marcha por una vela de cambio para este mes de enero. Por lo tanto, eso quiere decir que hay una indecisión. No quiere decir que el mercado no se venga a proyectar hacia estos niveles, que es una de mis opiniones personales, pero por supuesto que también puede presentar caídas. Ahora, este grado de caída, me parece que vamos a tener que estar muy atentos durante el mes de febrero y marzo para ver cómo se desarrolla finalmente el mercado. Fíjense, al gráfico o a la vela semanal le falta fuerza para seguir subiendo. Fíjense, le falta fuerza. En gráfico diario, el precio alcanza la media móvil exponencial de 50 periodos, la de 200 periodos simple, la cual le ofrece nuevamente resistencia como lo hizo anteriormente. Y eso ya es un indicio de que el mercado le falta un catalizador para seguir mostrando un escenario alcista. Y es por eso entonces que al mirar este tipo de gráficos, lo más sugerente es ver vueltas en el precio. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo comenzamos a revisar tipos de escenarios en donde, fíjense, el impulso bajista que se muestra el día de ayer da un testeo el día de hoy hasta el 61 o el 50% de Fibonacci. Hay rechazos de esta zona de máximos que también es la misma que viene converge hacia algunos días atrás. Y más interesante aún, cuando comenzamos a ver que el mercado se desacelera en torno al 61 al 50% de Fibonacci, miramos en un gráfico de una hora y comenzamos a ver divergencias que el mercado viene a dibujar a lo largo de las últimas jornadas. Divergencias que son obviamente un poco extensas y todo, lo como ustedes lo quieran llamar o bien revisar, pero también el precio, fíjense lo que viene a hacer. Podríamos estar presenciando un potencial hombro cabeza a hombro, ya sea considerando estas zonas de mínimo o podríamos estar considerando esta zona de mínimo, y aquí lo vamos a mirar. Ese rango de mínimos, que me parece mucho más atractivo que estar mirando el otro. Y es donde aparece una posible formación de hombro cabeza a hombro, que calza, como ya lo decíamos, con los niveles Fibonacci. El mercado, el precio, el segundo hombro se agota en torno al 50 al 61.8 de esta figura. Los máximos también calzan precisamente, fíjense lo que viene a ocurrir acá, calzan los máximos que van acompañando la estructura hombro cabeza a hombro. Por lo tanto, las vueltas serían algo interesante para ya el día lunes o martes de la próxima semana, considerando esta figura técnica, la proyección de caída que nos podría dar. Vamos a medir aquí la altura
estaríamos buscando la potencial línea de tendencia que el mercado ya dibuja anteriormente, y eso sería entonces el signo de retroceso que estaríamos buscando o considerando a favor del dólar a nivel internacional o frente a sus principales rivales. Lo mismo, por ejemplo, hay un escenario y lanzábamos una idea, una señal de trading en el chat de traders. Aquellos que no sepan y no estén en nuestro chat de traders, recuerden que reciben señales de trading, ideas, alertas, análisis, comentarios, etcétera, todo por un plan trimestral que solamente tiene un valor de $40 trimestrales o 25.000 pesos chilenos para que puedan acceder, y si así lo desean hacer, me pueden consultar a través del correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl. Aquí evidenciábamos algo muy similar. El gráfico a nivel semanal se desacelera de forma temprana, el precio intenta cerrar por debajo de la media móvil, se potencialmente respetan líneas de tendencia, como ustedes pueden ver, líneas de tendencia bajista, que al mismo tiempo también van desarrollando una secuencia de caída, un canal bajista en el comportamiento del dólar americano, de la libra frente al dólar americano, y por ende podríamos ver una proyección de caída bastante importante. Ahora, lo único que preocupa de alguna u otra forma para revisar un posible escenario de desplome en la libra es el cierre mensual, que es sugerente, un cierre mensual totalmente positivo, que luego de una serie de reiteradas velas de desaceleración o incertidumbre, este mes la libra se vio alentada finalmente por los acercamientos entre el Reino Unido y la Unión Europea con los acuerdos alcanzados de Theresa May, pero estos acuerdos finalmente fueron rechazados por completo por el Parlamento. En Twitter, en @tocamposn, y en el chat de traders lo tienen nuestros usuarios premium, dejé un hilo, un análisis en tipo de hilo, que voy comentando un poco de por qué la libra debiese seguir desplomándose o bien se debiese seguir perdiendo terreno. Lo van a poder encontrar entonces en Twitter, @atocamposn, o si no en el perfil en el fanpage de Facebook de GH Trading 245 lo van a poder encontrar. También compartí el link para que lo puedan revisar. Ahora, es la única vela que me preocupa de estas fusiones en corto, porque estaríamos operando un poco en contra del mercado, al menos el sentimiento alcista que se dejó revisar durante todo el mes de enero. Pero así como se ve esta situación, hay señales que comienzan a diverger finalmente. Escenarios bajistas para el precio, por lo tanto, a pesar de que el precio esté totalmente alcista durante las últimas semanas, al alcanzar líneas de resistencia, por lo general siempre da una cuota de retroceso, y esa cuota de retroceso es la que estamos aprovechando gracias a algunas figuras técnicas. Fíjense, la secuencia de mínimos y máximos sigue siendo impecable, se siguen respetando mínimos de los últimos días, que sería esta zona finalmente, lo podemos revisar por acá. Toda esta franja se sigue respetando, pero lo interesante a mirar es que la secuencia es ya de máximos y mínimos decrecientes durante las últimas horas, y esta secuencia finalmente lo único que puede hacer es venir a buscar una corrección a esa línea de tendencia para seguir subiendo, o una corrección mucho mayor, que a mi parecer va acompañada por no tan solo el gráfico semanal, que rechaza algunos niveles importantes, como también por esta figura de hombro, cabeza, hombro a nivel de gráfico de 1 hora. Fíjense, hombro, cabeza y hombro. Rompe esta mañana el neckline, viene a testear finalmente la ruptura, el pullback que habitualmente hace el mercado, y ese pullback calza con la media móvil exponencial de 50 periodos, una señal de entrada impecable, rechazo con velas de indecisión, y fue una vela bajista, y comenzaríamos ya a ver entonces la proyección de caída, rompiendo incluso gracias a la altura del hombro. Deberíamos venir a romper finalmente esta estructura y dar una caída al menos hacia esta zona de los 1.2940, 1.2950 aproximadamente, pero creo que si el mercado sigue favoreciendo al dólar, podríamos ver descenso hacia la zona de los 1.2895 o valores un poco más abajo de los que ustedes pueden apreciar en su pantalla. Pero me parece muy interesante este tipo de figuras. Fíjense el RSI como viene acompañando la pérdida de fuerza relativa del precio, y el mercado comienza a inclinarse a favor del dólar, y es como lo deberíamos también seguir entendiendo durante las próximas semanas, sobre todo por los escenarios de incertidumbre o bien de no acuerdo que no se estaría alcanzando, estos acuerdos que no se estarían alcanzando en el Parlamento británico entre Theresa May y obviamente los miembros de este conglomerado. Ahora,
para ya ir despidiéndonos, dando obviamente un vistazo muy rápido de lo que ha sido esta semana. Nos vamos a ir a mirar el dólar frente al peso chileno. Por fin se dan las caídas que nosotros hemos estado esperando durante gran parte del segundo semestre, desde el segundo semestre del año 2018. El mercado rechaza la zona de los 700, 680 y vemos una caída semanal impecable durante los últimos días. 652 ya alcanza niveles de mínimos, de soporte, rompe líneas disculpen, las medias móviles, tanto la de 50 periodos como la de 200, que era nuestro primer objetivo de caída, pero ya alcanza escenarios de soporte o bien mínimos anteriores, que es esta secuencia finalmente. Y al revisar esa secuencia también debemos entender que el mercado se apresta a conocer cifras macroeconómicas durante las próximas jornadas para Chile. En la próxima semana se va a conocer el Producto Interno Bruto de forma definitiva durante el año 2018 para la economía chilena, y eso podría darle, si es que se conocen algunas noticias decepcionantes, podríamos ver un rebote que al menos mantenga la cotización del tipo de cambio entre los 650 y los 680 pesos por dólar como un primer grado de lateralización. Ahora, si estas cifras responden al optimismo que se ha revisado durante las últimas jornadas a favor del peso chileno y considerando la debilidad del dólar, podríamos ver paulatinamente un descenso de la cotización del dólar frente al peso chileno, caer hacia la zona de los 642 y ya declarar un rango de lateralidad mucho más importante entre 640 y 642 como soporte y los 800 pesos, disculpen, los 700 pesos por dólar como la zona de resistencia definitiva para el tipo de cambio local dólar frente al peso chileno. Al menos obviamente tener eso en consideración. En cuanto a commodities, me despido con el oro. Ya estaremos revisando con más detalle otros instrumentos en nuestro seminario privado para los usuarios premium el día martes, todos los martes a las 9:30 de la mañana. Voy corto en oro desde el día de ayer, una situación, el día martes en vivo yo había tomado una posición en corto, la cual me sacó por stop durante esa misma jornada, si no me equivoco. Y el día de ayer vuelvo a considerar una posición en corto a favor del dólar finalmente por escenarios de divergencia que se comenzaban a presentar en corto plazo y también intenciones ya de agotamientos, finalmente un poco del agotamiento que el mercado viene presentando. Fíjense también cómo a nivel del gráfico diario se vienen a presentar divergencias en el RSI con respecto al precio. Fíjense, un RSI divergente o bajista en el RSI, mientras que el precio busca máximos que son crecientes, y eso es una señal de divergencia con respecto a la variación de todo esto. Lo más interesante que a nivel de gráfico diario, me parece que debería haber un testeo de la media móvil antes de seguir una evolución alcista, al menos desde que comenzó a emprender vuelo o bien este ciclo alcista. La media móvil no ha sido considerada, por lo tanto me parece que es interesante algún punto en el cual a nivel de gráfico diario se llega a encontrar con esta media. Al menos por el minuto nos vamos a mantener con la proyección de caída hacia la media móvil en el gráfico de 4 horas, y eso sería lo siguiente. Un valor es ligeramente por debajo de los $1.310 la onza, son los objetivos que vamos a estar buscando, y con algunos niveles de stop que estoy teniendo en torno a los $1.330 la onza finalmente. Al menos hacia los 1.310, 1.307 va a ser un potencial objetivo que voy a estar considerando durante las próximas jornadas, al igual como también la posición en corto que alertamos para la libra frente al dólar durante esta tarde, para que los usuarios premium puedan tener paciencia con respecto a esa transacción. Son aproximadamente una variación de 200 pips que estamos esperando para la libra frente al dólar, así que un poco de paciencia con respecto a ese movimiento. Ahora, en cuanto al oro, a corto plazo el precio viene dibujando una figura de máximos relativamente creciente. Hay rechazos de zonas de máximos, si bien es una situación muy temprana como para evaluar una tendencia. Me parece que estos rechazos y la divergencia que el mercado viene a dibujar son situaciones muy interesantes para estar mirando una potencial caída del oro hacia la media móvil. Al menos ya a nivel de gráfico de una hora hay intenciones de corte de la media móvil exponencial, hay intenciones de testeo bien de quiebres de esa media, y eso es lo que también nos viene a dar aliento a buscar una posición de caída. Nos comentan, disculpa, pero se analizó el dólar yen en esta sesión. Lo podemos comentar. Usaid nos dice, lo revisamos al tiro. Christopher nos dice, sé que no acostumbrarás a analizar tantos commodities, pero el silver parece estar en una buena posición para considerar cortos. Si se pudiera hacer un breve análisis. Bueno, vamos a mirarlo brevemente.
Efectivamente, fíjense lo que vienen a hacer los commodities en general. Ha mostrado 2 semanas o bien durante las últimas 2 semanas un optimismo bastante interesante, pero ya alcanzan escenarios de resistencia, prácticamente todos, se alinean toda esta situación. Al mismo tiempo, líneas de tendencia de largo plazo que el mercado viene dejando, hay intenciones de ruptura incluso de líneas de tendencia. Ahora, podríamos estar mirando esa línea de tendencia, como por ejemplo esta línea de tendencia también. Hay reiterados signos de líneas de tendencia o bien secuencias que uno puede estar mirando. Me parece que la más lógica es la última que acabamos de instalar, pero el testeo de esta zona de resistencia o bien esta zona de corte, que fueron antiguos mínimos para la plata, son obviamente señales muy interesantes a estar revisando en el tiempo. Una recuperación que durante las últimas semanas, durante los últimos meses es elocuente y es algo que obviamente se tiene que tener en consideración. No sé si es una buena idea todavía para entrar en corto, porque si bien hay un escenario de resistencia en esta zona, me parece que, a ver, vamos a mirar, hay divergencia, sí, la existe, pero me parece que el gráfico semanal, Christopher, todavía no sugiere un cambio en definitiva. Y ese cambio es el que uno debería estar esperando. Al menos, a lo mejor si cerramos el precio por debajo de los 15.80 aproximadamente, creería yo que podríamos estar considerando un corto para este instrumento por la divergencia que se viene a presentar, al menos buscando líneas de tendencia o la media móvil exponencial. Me parece interesante, por supuesto, lo que tú planteas. Vamos a trazar alguna línea de tendencia. No hay ninguna ahí. No sé si será esa la correcta. Voy a intentar a lo mejor aquí a compartir esta, que es la que me parece más atractiva y más lógica, que es la que nos da nuevos máximos crecientes en definitiva. Voy a intentar setearla, estoy teniendo un poco de delay, ahí sí. Esa es la tendencia que más me parece atractiva, por lo tanto el primer objetivo sería hacer la línea de tendencia. Divergencia en gráficos de diario existen. Gráficos de 4 horas, existen también divergencias. Aquí si levantamos un poco esta línea de tendencia en el RSI, existe la divergencia, la vamos a dejar así, pero imagínensela, hay divergencias con respecto al precio, hay a corto plazo quiebres también de líneas de tendencia en estructura. El precio respeta la media móvil exponencial como una zona de resistencia para el precio. Vamos acá a mirarla. Me parece que esta es la línea de tendencia que uno tiene que estar mirando con atención. Puede ser algo como eso, puede ser. Me parece que esa es la línea de tendencia que se pierde. No creo que sea esa en definitiva, para nada, no creo que sea esa. O sí, porque hay un pullback hacia la línea de tendencia, puede ser. Pero me parece interesante lo que se revisa. No me anticiparía, hay divergencias también incluso en gráficos de 1 hora, como ustedes se pueden dar cuenta, máximos decrecientes en el RSI, máximos crecientes en el precio, que todo finalmente se viene a precipitar a favor del dólar y en contra de los commodities. Por lo tanto, me parece que es interesante el seguir revisando cómo cierra la semana, Christopher, antes de evaluar una transacción y por supuesto ya el día lunes o martes estar evaluándola mucho más en frío. No me apresuraría y ese creo que es tu error por lo general, Christopher, ya lo habíamos conversado en el chat de traders, de anticiparse mucho a transacciones y no querer perderse de alguna estrategia o alguna posición. Tienes que recordar que el capital es lo único es lo que uno tiene que intentar preservar y por lo tanto el tomar muchas posiciones en mercado lo único que hace es exponer y exponer. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las transacciones y por supuesto bajar un poco la intensidad y la cantidad de transacciones. Yo me acuerdo que me habías comentado que habías tomado más de 20 operaciones en una semana. Imagínate que yo con suerte tomo 20 operaciones en un mes, con suerte. Y esos son el tipo de transacciones que uno tiene que estar mirando y obviamente darle un poco más de tiempo, cuestionarse el por qué debería estar corto, si es que efectivamente deberíamos estar tomando posiciones en corto, sí o no, etcétera. Muchas variables que hay que estar considerando antes de entrar a mercado. Vámonos rápidamente al dólar yen, como nos pregunta Usaid. Pues bien, a nivel de gráfico diario es interesante la recuperación que presenta. Todavía seguimos viendo un escenario de caída o bien de secuencia de máximos decrecientes durante las últimas jornadas, sobre todo por esta secuencia, que la vamos a dejar marcada para mirar el gráfico de menor temporalidad, que puede hablar obviamente de una situación en la cual el mercado ha venido presentando caídas hacia líneas de testeo, que son puntos pivote en el largo plazo. A nivel semanal, el rechazo de las zonas de mínimos es interesante. Ya lo comentábamos, los retrocesos eran muy habitual a considerar, pero creo que también el cierre a nivel mensual es el que nosotros estuvimos esperando. Fíjense, el precio cerró por debajo de la línea, por la media móvil exponencial. Ahora, eso no quiere decir que el precio lo vuelva a recuperar durante las próximas jornadas, durante este mes.
pero ya habría que esperar el mes de febrero para ver cómo evoluciona el mercado. Es por eso que no me anticiparía, USAID, a tomar transacciones. ¿Es sugerente la posición de compra? Sí, muy sugerente, por el tipo de vela que nos deja el mes de enero, sobre todo por la zona de soporte que esta alcanza, por reiteradas situaciones, pero existe un riesgo latente. Si bien el mercado se está recuperando a favor del dólar, existen riesgos latentes que no hacen pensar que debería ser la mejor posición o bien la mejor idea a estar considerando. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre a nivel de gráfico diario? Ya lo veíamos, secuencia de máximos decreciente, y en el caso del precio, en el gráfico de 4 horas, vamos acá incluso a instalar de mejor forma esta línea de tendencia, sería eso. Mientras el mercado o el precio no supere esa línea de tendencia, no veamos recuperaciones de la semana, de la próxima semana o etcétera, para estar considerando posiciones de compra, o bien rupturas y confirmaciones, que sería lo siguiente. Yo lo que estaría esperando realmente sería esto, como una nueva idea, que el mercado supere esta zona y venga a testear ya sea la línea de tendencia o la zona de máximos anteriores, que sea considerada como una zona de soporte. Esos dos escenarios para buscar posiciones de compra y ir a favor del dólar americano. Eso sería la instancia que estaría yo considerando para estar largos en el dólar americano frente al yen japonés. Veamos si es que la configuración se puede asimilar un poco a lo que nosotros veníamos mirando anteriormente, la lateralidad que te mostraba, la zona de resistencia. Veamos si en el RSI hay alguna señal que nos puede estar indicando algún cambio, alguna situación interesante, bueno, la divergencia que se presenta en el tiempo. Esta línea de tendencia en RSI que ya es un poco antigua, la vamos a quitar. Por acá el RSI que estábamos intentando buscar alguna divergencia con respecto a lo otro. Fíjense lo que pasa con el RSI. Esto es lo interesante, que aquí hay un quiebre ya de la fuerza relativa bajista del precio, que es la que anticiparía este quiebre. Ese quiebre que nosotros estábamos comentando en el otro gráfico. Lo voy a marcar acá con una línea de tendencia para estar revisándolo. Por lo tanto, eso nos dice, el RSI nos dice que la fuerza relativa vuelve, la fuerza relativa compradora vuelve al mercado. Ahora, no nos dice que tengamos que estar comprando, simplemente nos da una alerta, nos dice, hey muchachos, la fuerza relativa volvió. ¿Tenemos que estar atentos a comprar? Sí, tenemos que estar atentos a comprar. Entonces, esa fuerza relativa lo que nos indica es que la sensación o bien el escenario de compra vuelve. Si hay quiebres de esta línea de resistencia, estamos obviamente a un paso más cercano de estar comprando. Entonces, lo que simplemente nosotros tenemos que estar buscando son retesteos, que en esta zona, por ejemplo, hayan desaceleraciones del precio como para nosotros comenzar a esperar que el mercado retroceda. Y, por supuesto, medir Fibonacci desde este mínimo hasta los máximos que se puedan generar para encontrar algunos puntos de congestión o que nosotros podamos llegar a considerar como posiciones finalmente. Y es donde la media móvil, los Fibonacci, etcétera, vuelven a participar, vuelven a entrar en el juego para estar considerando una transacción. Y es donde la media móvil debería venir a acompañar al precio y darle ese soporte que habitualmente nosotros buscamos para estar largos en una posición o bien cortos, que le venga a ofrecer resistencia o soporte en este caso a la posición favorable de compras en dólares y ventas en yen, que debería ir una situación como esta o muy cercana a ese nivel si es que el mercado sigue subiendo. Así que vamos a hacerle seguimiento, vamos a estar mirando el día lunes y martes esta transacción, que me parece interesante. Nuevamente a considerar una posición en compra del dólar yen. Habíamos tenido una posición de compra que lamentablemente nos sacó por stop durante esta semana, pero la podemos volver a considerar. Pues bien, muchachos, agradecidos todos. Recuerden, aquellos que no sean usuarios premium del servicio de GH Trading, me pueden enviar un correo electrónico a renato.campos@ghtrading.cl y consultar por los detalles qué significa todo esto. Simplemente se da acceso a un seminario los días martes privado con ideas de trading y lo más importante es el chat de traders que nuestros usuarios tienen día a día. Market Update, que son las noticias más importantes o el sentimiento del mercado, análisis, ideas, comentarios, señales de trading que van recibiendo día a día. Así que se los dejo. Si desean obviamente suscribirse, me pueden contactar y nos estamos encontrando ya el próximo día viernes, como es habitual, a las 3:30 de la tarde en un nuevo Closing Bell, o bien para los usuarios premium nos vemos el día martes a las 9:30 de la mañana. Que tengan un muy buen fin de semana. Para ti también, USAID, un lindo fin de semana. Cuidado con el sol acá en Chile, está muy fuerte, pero obviamente espero que disfruten y descansen de lo que ha sido esta semana agitada. Nos vemos y buenas tardes.